Bienvenidos, estimados alumnos. Mi nombre es Yamil González Exeni, soy director de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo. Me ha tocado facilitar el módulo de Derechos Humanos y Derecho a la Salud. Y a manera de introducción podemos señalar que la finalidad de la comprensión del derecho a la salud debe provenir del entendimiento del concepto mismo de lo que son los derechos humanos en un ámbito general. Por ese motivo, el presente módulo tiene como finalidad de que los participantes, es decir, ustedes, puedan comprender conceptualmente en una primera instancia qué es un derecho humano o qué son los derechos humanos, para luego poder llegar a concebir a cabalidad lo que son los derechos, lo que es el derecho a la salud y sus componentes elementales, que son los objetos del presente tema. Es preciso advertir de antemano que los derechos humanos son términos, o es un término persuasivo, muchas veces utilizado para poder convencer y no para describir, y del que frecuentemente se abusa. En síntesis, los contextos actuales de utilización del término pueden reducirse a dos: a la ética y al derecho internacional. Las acepciones correspondientes del término de los derechos humanos suelen presentarse de forma separada. Sin embargo, resulta posible una definición que dé cuenta de ambas, y ello en un sentido como el siguiente: los derechos humanos son demandas de abstención o actuación, derivadas de la dignidad de la persona y reconocidas como legítimas por la comunidad internacional, siendo por ello merecedoras de protección jurídica del Estado. En este sentido, esta acepción contiene cuatro elementos elementales, que son: el primero, los derechos humanos son demandas. Esto quiere decir que son exigencias de abstención o actuación, que son derechos morales, en el sentido de que no siempre son reconocidos por el derecho positivo. Se trata de demandas concretas de especial fuerza, y de ahí la configuración por buena parte de los filósofos morales de que los derechos humanos son derechos subjetivos morales. ¿Ello qué implica? De que los derechos humanos no siempre tienen que estar reconocidos por una norma, es decir, por la Constitución política o por una ley. Como ejemplo podemos decir de que en Bolivia, si no tuviéramos el reconocimiento de la Constitución o de alguna norma inferior al derecho a la vida o al acceso a la salud, ello no quiere decir de que no existan como derechos humanos. Por ejemplo, si la Constitución no reconociera la vida, ello implica de que dentro de nuestra comunidad nosotros no reconocemos como un derecho de nuestro prójimo. Y va lo mismo y va de la mano con el tema del acceso a la salud. De que no esté reconocida en la Constitución o una norma inferior no implica de que una persona no pueda acceder a un centro de salud o a un servicio de salud. ¿Por qué? Y a eso es a lo que vamos en el tema de la moralidad o la ética de un derecho humano, que se tiene que hacer lo correcto. La segunda acepción implica de que los derechos humanos son demandas derivadas de la dignidad humana. Entre todos los valores o el catálogo de valores que existen, seguramente la dignidad, por su amplitud y generalización, es el más adecuado para servir de soporte material a todos los derechos humanos. Por ejemplo, la dignidad como valor que tiene cada ser humano implica de que esta persona tiene que ser respetada y valorada como un ser individual y social, con sus propias características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser una persona. Al menos desde el autor Pico de la Miranola, la modernidad implica la creencia de que todo ser humano posee un valor independiente a su estatus, un reconocimiento social de la posesión de determinados rasgos. De este postulado se desprende un conjunto de normas de abstención y actuación, que cabe resumir en la prohibición de reducir a una persona a un simple instrumento para poder satisfacer servicios ajenos o fines ajenos. Desde este mismo postulado, este postulado protege a la persona frente a todo tipo de agresión externa, siendo indiferente si es de un origen público o privado. Algunos filósofos no están de acuerdo con relacionar únicamente a la dignidad con los derechos humanos, porque consideran de que además se deberían tomar en cuenta otro tipo de valores, como ser la igualdad o la libertad, o simplemente dejar de que una colectividad de forma específica y conforme a sus características, tome el valor que más le parezca para asumirlo como base de los derechos humanos.
Pero es pertinente de que nosotros también tomemos en cuenta un tema. La dignidad es transversal, es un valor transversal. La dignidad está en todas las características y está implícita en todo el resto de los valores. Por ejemplo, la dignidad comparte o es conexa a la libertad, a la vida, a la salud. ¿Y por qué? Si una persona es indebidamente perseguida o retenida o pierde su libertad por causas ilícitas, ¿qué es lo que sucede? La persona no solamente está perdiendo su libertad, también está perdiendo parte de su dignidad. Ello mismo se puede aplicar al tema de vida. Una persona en la que corre peligro su vida y el Estado no interviene para poder darle una cura o para poder darle un cierto estatus o un estándar de vida adecuado, implica de que no solamente la vida está siendo afectada aquí, también la dignidad. La dignidad es un estándar para el resto de valores y de derechos, en especial los derechos humanos. La tercera acepción está relacionada a que los derechos humanos son demandas reconocidas por la comunidad internacional. Previamente, es pertinente de que ustedes tengan en cuenta de que una demanda de un grupo de individuos o de una comunidad basada en una interpretación subjetiva de la dignidad humana y que no es reconocida por la comunidad internacional no merece el calificativo de derecho humano. Por ejemplo, de forma abstracta podemos hablar de una interpretación subjetiva que tengan los vendedores de verduras en su derecho a poder colocar el precio que les dé la gana a sus productos, afectando a una colectividad. Si esta interpretación no está reconocida por la comunidad internacional, esto no se puede considerar un derecho de estas personas o de esta colectividad. Para que un derecho sea reconocido internacionalmente, es indispensable que dicha demanda, dicha interpretación, sea congruente con un grupo de principios y valores que están ampliamente compartidos, plasmados y sobre todo se encuentran inmersos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Comprendiendo lo ya mencionado, la necesidad del reconocimiento internacional debe entenderse de forma relativa, porque los derechos humanos no deben su existencia al reconocimiento externo, sino a su racionalidad intrínseca o a su naturaleza interna. De otro modo, no se podrían cumplir sus funciones más características que han sido definidas por el autor Dworkin, que es la protección de las minorías frente a los designios de la mayoría, ya que este derecho o los derechos humanos reconocidos pueden ser aplicados internamente. Por ejemplo, el derecho reconocido que tenemos en Bolivia a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Puede no estar reconocido internacionalmente, pero al nosotros reconocerlo como una característica de nuestra comunidad, ya puede ser aplicado. Por último, y la última acepción, está referida a que los derechos humanos son demandas que han logrado aspirar la protección del ordenamiento jurídico. Ello que implica de que los mecanismos de protección son esenciales para que los derechos resulten efectivos. Hoy por hoy el derecho internacional, incluso a nivel regional, resulta insuficiente, resultando siempre necesaria la protección estatal de forma interna. Sin embargo, no hay que confundir los derechos humanos con las garantías para protegerlos. La ausencia de dichas garantías no implica la ausencia de derechos humanos, los cuales, como demandas que son, conservan su vigencia independientemente de su reconocimiento fáctico por parte de un determinado ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en Bolivia